Chavales, ¿listos para el salseo más jugoso de la semana? Porque lo de Demet y Can, madre mía, madre mía. A ver, que yo soy de las que piensa que ya estaba todo dicho con ellos, ¿verdad? Que se habían dado el carpetazo, que cada uno por su lado, y punto pelota. Pero, ay, el pero. Parece que este aniversario ha sido la bomba. En serio, he visto las fotos, he leído los rumores, y se me ha puesto la piel de gallina. Porque esto no es nos cruzamos en una fiesta y nos saludamos. No, no, no. Esto huele a mucho más. A ver, para ser honestos, cuando vimos que ambos estaban en la misma ciudad, en las mismas fechas y encima, en plan romántico, yo ya empecé a sospechar. Y ahora, con lo que ha salido, la cosa se pone más calentita que un día de verano en Italia. Se rumorea y fuerte que Can le preparó una sorpresa a Demet que Zas te deja sin palabras. Y no estoy hablando de un ramo de flores. Que sí, que muy bonito, pero esto va más allá. He oído que fue algo súper personal, algo que solo ellos dos entenderían. Y claro, ¿quién no se emociona con eso? Yo creo que lo que está pasando es que a pesar de todo el tiempo y las diferencias que hayan tenido, hay una conexión ahí que es indomable. Mucha gente dice que su relación fue muy intensa y que por eso no funcionó. Que eran demasiado jóvenes, que las presiones de la fama, mil cosas. Pero, ¿y si justo esa intensidad es lo que ahora les hace echarse de menos? Porque piénsalo bien. El mundo de las series turcas es una locura. Tienes que estar siempre a tope con la presión de los fans, de las productoras, y encima te enamoras de tu compañero de escena. Es normal que las cosas se compliquen. Pero quizás después de un tiempo de haberse dado su espacio, se dan cuenta de que lo que tenían era, de verdad. Y esta sorpresa, ¡ay, esta sorpresa! Si los rumores son ciertos, Can ha demostrado que no se ha olvidado de ella, que la conoce a la perfección. Y eso, amigos, eso es algo que pocas personas pueden decir. No se trata solo de tener un detalle bonito, sino de demostrar que has estado escuchando, que te importa lo que le hace feliz. Lo que yo intuyo aquí es que ambos están en un momento de sus vidas donde quizás buscan algo más estable, algo más real. Y si se dan cuenta de que algo real, lo tenían el uno con el otro, pues mira. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? A ver, que no digo yo que ya vayan a casarse mañana, ¿eh? Pero que este aniversario, este gesto de Can, ha sido una declaración de intenciones. ¿Y Demet, cómo habrá reaccionado? Seguro que con alguna cara de sorpresa quedaría para 1000 memes. Yo me imagino la escena. Can, todo nervioso con su sorpresa lista. Y Demet apareciendo y viendo todo, uff. Me da a mí que las lágrimas de emoción no se las quitó nadie. Y es que de verdad hay cosas que no se olvidan. Para mí, esto demuestra que el amor, si es de verdad, resurge. Y quizás ellos han aprendido mucho de sus errores pasados, de la vorágine que vivieron. Y ahora, con más madurez, pueden darse una segunda oportunidad. Y vaya si sería una segunda oportunidad con mayúsculas. Porque lo que está claro es que la química entre ellos era espectacular. Y si esa química ahora viene acompañada de experiencia y de ganas de hacer las cosas bien, ¡buf! Prepárense para el bombazo. Yo de verdad, tengo muchas ganas de ver qué pasa ahora. Si van a seguir viéndose, si van a gritarlo a los 4 vientos, o si van a seguir siendo discretos. Pero algo es seguro, este aniversario ha sido el pistoletazo de salida para, lo que sea que venga. Y ahora, la pregunta del millón, la que nos deja a todos con la intriga, ¿creéis que esta sorpresa de aniversario es el comienzo de una reconciliación definitiva entre Demet y Can, o es solo un gesto bonito entre dos personas que se guardan cariño? Dejadme vuestra opinión en los comentarios, que quiero saber qué pensáis de este bombazo.